Bueno, buenos días a todos. Esperamos pues que estén muy bien. Ya estamos entrando a nuestra penúltima sesión. Realmente nos da mucho gusto pues que nos sigan acompañando. Una vez más les damos las gracias a nombre de nuestro director general, el doctor Armando Andraca. En estos momentos pues no se encuentra con nosotros, pero igual de la misma forma les agradece mucho pues que estén aquí con nosotros. En esta penúltima sesión nos vamos, bueno, antes de eso se encuentra aquí mi compañera Dacia Jiménez, que como todas las sesiones en conjunto pues hemos estado dando estos temas. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro primer tema del día. Y bueno, ya en las sesiones anteriores vimos la ley de comercio exterior, la ley aduanera, etcétera, y hoy vamos a pasar con la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Recordemos que el 1 de julio de este año, por medio del Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la nueva ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Y bueno, pues ¿qué viene a hacer esto? Nos viene a reducir el número de fracciones arancelarias, implementando el número de identificación comercial. Ya en otra sesión aparte vamos a meternos un poquito más en clasificación arancelaria, en cómo se determina, qué métodos utilizamos, qué información requerimos, etcétera. Y bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, los puntos generales de esta ley es que la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, como ya lo mencionaba, pues tiene y se basa en una estructura de un sistema internacional armonizado, el cual pues que nos indica una nomenclatura arancelaria para codificar cualquier mercancía impulsado por la Organización Mundial de Aduanas. Recordemos que esta tarifa se compone solamente de 2 artículos. En el primer artículo nos va a decir cuál es la base para determinar los impuestos generales de importación y de exportación, y en el segundo artículo nos va a hablar directamente de las reglas generales y las reglas complementarias. Y bueno, la LIGE nos indica cuál será la clasificación arancelaria, en donde se encuentran colocadas las mercancías. Recordemos que pues tiene una estructura que se va de lo más simple, de lo menos estructurado a lo más estructurado, y como tal inicia con los alimentos, animales vivos, carnes, de ahí se va con químicos y se va subiendo de acuerdo a la composición o a la complejidad de las mercancías, desde lo menos estructurado hasta lo más estructurado. Y bueno, podemos con eso obtener un código numérico de validez universal con el propósito aduanero, estadístico y de transporte. Una vez que nosotros determinamos pues nuestra clasificación, cuál es de acuerdo a nuestro material, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, ¿qué vamos a obtener con esto? Vamos a conocer las regulaciones y restricciones arancelarias, si tienen que cumplir con alguna NOM, algún permiso, alguna nomen específico de etiquetado, de alguna información en específico, en el caso de alimentos, su composición o su por qué están compuestos, también. Y bueno, también recordemos que estos pues nos sirven como datos estadísticos, y bueno, es a partir de la clasificación arancelaria, el bien sujeto de importación o de exportación que es posible, y esto nos va a permitir establecer pues qué arancel paga, el impuesto general de importación, y si en dado caso que cumpla con alguna cuota compensatoria, recordemos que hay específicas o no la marcan por kilogramo, por metro, etcétera. Y regulaciones y restricciones arancelarias, como ya lo comentaba. Y bueno, ¿qué información se necesitaría para la clasificación arancelaria?
cuáles son sus características técnicas del producto, para qué sirve, de qué está hecho, qué es, en dónde lo utilizamos, cómo se usa, cuáles son sus características químicas. Recordemos que esto se basa, o esto es con base a la merciología, que tenemos las tres preguntas básicas: de qué es, de qué está hecho y para qué sirve. Y ya sobre eso nos basamos para determinar pues cuál es nuestra fracción arancelaria. Recordemos pues que nuestra fracción se compone de secciones, capítulos, partidas, subpartidas y como tal la fracción arancelaria. Esto es hasta la fecha lo que seguimos utilizando. A partir del 28 de diciembre vamos a iniciar con la implementación de los identificadores comerciales, o los NICOs, los números de identificación comercial, y bueno, se van a agregar 2 dígitos al final para completar nuestra fracción arancelaria. Esto ya lo vamos a tocar más a fondo, como les comento, en la sesión próxima. Y bueno, en México, como ya les comentaba, tenemos 8 dígitos, en Japón ya se utilizan 9 dígitos, en Italia nos vamos hasta 10 dígitos, en Rusia también nos vamos a 10 dígitos, y próximamente en México pues también nos vamos a 10 dígitos. Y bueno, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, ya les comentaba, en el artículo primero nos menciona que los impuestos se grabarán o se causarán de acuerdo a como corresponda, de conformidad a la siguiente. Nos marca pues la tarifa, nos vamos por secciones. En este caso, el ejemplo, tenemos la sección 1, animales vivos y productos del reino animal. Tenemos notas, recordemos que tenemos notas de sección, notas explicativas, esto nos desglosa notas restrictivas, notas ampliatorias, etc. Y bueno, pues no es otra cosa que las notas nos va a especificar qué productos o qué mercancía, o hasta dónde está el alcance de si entra o no entra nuestra mercancía. Tenemos notas de sección, posteriormente nos vamos a los capítulos, tenemos del capítulo 1 al 98 y notas de capítulo. Y bueno, tenemos un código armonizado, una descripción, una unidad de medida de la tarifa, un IGI y un IGE. Ya esto dependerá pues si vamos a realizar una importación o una exportación. Por lo regular a la exportación siempre van a ir exentos, y a la importación es donde sí se determina por lo general cuánto vamos a pagar. En la ley de los impuestos generales de importación y de exportación tenemos el artículo 2 y bueno, donde ya tenemos 6 reglas generales y 10 complementarias. Son el único camino que establece pues la metodología y nos va a dar la función y la aplicación pues de cómo aplicar las fracciones o qué aplica para una correcta clasificación arancelaria. Recordemos que las reglas generales pues son internacionales y las reglas complementarias ya únicamente pues en México y ya se aplicarían como nacionales. En el artículo 1 pues su estructura tenemos secciones, notas, capítulos, notas de capítulo, fracciones arancelarias, impuestos de importación y de exportación, y bueno, ya retomando el artículo 2, las reglas generales y complementarias. Bueno, eso fue con respecto a la Ley General del Impuesto de Importación y de Exportación. Digamos que lo que fue Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera y esta última tienen una aplicación directamente con temas de comercio exterior. Ahora, el siguiente apartado es de leyes fiscales.
Son todos los ordenamientos generales que no son exclusivos de comercio exterior o de importaciones o de exportaciones o de estos temas, sino más bien son ordenamientos que rigen o que pues dan a conocer diversas disposiciones en muchos ámbitos, en una cuestión, no sé, de impuestos, en una cuestión de fiscalización, en otros sentidos que no son propiamente de comercio, pero que sí están relacionados al final del día con todas nuestras operaciones. Entonces vamos a ver, obviamente, pues aquellos artículos de diferentes leyes que tienen alguna relación estrecha con las operaciones de comercio exterior y que al final del día, pues nos impactan. ¿A qué nos vamos a referir de entrada con leyes fiscales? Nos vamos a referir a aquellas regulaciones cuyas atribuciones son conferidas a determinados órganos con el objetivo de trascender únicamente en el ámbito federal, es decir, únicamente pues en México. En otras palabras, pues van a regir la forma en que el gobierno cobrará los impuestos, por eso hablamos de leyes fiscales. Fiscales igual a contributivas para efecto de esta explicación. ¿Qué leyes fiscales estamos considerando porque tienen un impacto, como ya decía, en las operaciones de comercio exterior? La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre bienes y servicios y finalmente el Código Fiscal de la Federación, que es posiblemente de los 4 que mencioné el que tengamos más presente porque pues las leyes que ya mencioné antes, concretamente la de comercio exterior y la ley aduanera, refieren en muchos artículos o nos piden dirigirnos o hacer consultas en este ordenamiento, en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, para empezar, nos vamos con la ley del impuesto sobre la renta. Nuevamente trabajamos bajo el esquema que veníamos manejando en las sesiones anteriores, en las cuales vamos a tratar de identificar cuál es el sujeto de la ley, cuál es el objeto de la ley, cuál es la tasa y cuál es incluso la época de pago. Concretamente para la ley del impuesto sobre la renta, cuando hablamos de un sujeto, se identifica que para este impuesto, pues la ley va a aplicar a todas las personas físicas y morales que residen en México y que tienen un establecimiento permanente o fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. De otra manera, pues vamos a empezar a determinar que ay, un segundo. Okay. Vamos a encontrarnos con que pues va a agravar cualquier tema de riqueza o cualquier tema de utilidad o ganancia, por eso el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el objeto? Pues es el objeto va a ser que grava a todos los ingresos adquiridos por parte de un particular, llámese de empresa o persona física, y se trata de un impuesto directo. ¿Por qué? Porque grava directamente un ingreso. Ahorita vamos a ver en otros casos que tenemos leyes u objetos de ley que no están precisamente considerados como un impuesto directo, sino más bien indirecto. Ahorita vamos a ver. De los temas que más nos apremian de la ley del impuesto sobre la renta en el caso de comercio exterior es la deducción. Este tema de la deducción seguramente para muchos de ustedes pues ya será algo pues que ya han tenido que revisar o afrontar en situaciones anteriores, sobre todo por sus temas de activo fijo, por maquinarias, por equipos que ya han sido depreciados. Pero bueno, entonces de entrada, ¿qué nos define esta ley como deducción? Nos dice que son todos aquellos gastos que la autoridad ha determinado que pueden restarse de los ingresos obtenidos en el ejercicio. ¿Con qué finalidad? Pues con el único propósito de pagar menos impuestos. Entonces, si yo percibo 100 pesos y puedo deducir de estos 100 pesos otros 20, al final voy a calcular mis impuestos simplemente sobre 80 pesos y estoy teniendo pues un tipo de beneficio.
La ley del ISR indica de manera muy puntual cuáles son las posibles deducciones que se pueden hacer en el ámbito del comercio exterior y nos dice que estas pueden aplicar en cuestiones de materia primas, productos semiterminados y productos terminados. Claro que para que nosotros podamos hacer una deducción de ese ingreso y al final pues, pagar un impuesto menor, tenemos que cumplir con algunos requisitos. De entrada, el requisito esencial en los casos de comercio exterior se encuentra explicado en el artículo 27 de la ley y nos dice que tenemos que cumplir con todas las disposiciones legales para haber realizado, al momento de haber realizado la importación de mercancías. Entonces, si se comprueba que se cumplieron todos estos requerimientos legales, pues nosotros vamos a poder ser sujetos o vamos a poder ser elegibles para un tema de deducción. Y aquí retomamos una imagen que veíamos en sesiones previas, en qué puede ser, qué es lo que tengo que cumplir para tener una importación en orden. Es una serie de situaciones que sabemos que tenemos que cumplir con un documento electrónico, que todos sabemos que refiere al pedimento, tenemos que cumplir con el cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias que pueden verse reflejadas mediante un certificado no, mediante una carta de excepción a la no, también tenemos que amparar correctamente cuestiones de origen mediante un certificado, tener nuestro expediente completo y bueno, en realidad todas las situaciones o requisitos que ya habíamos tocado en sesiones anteriores. Entonces, cuando yo sea capaz de determinar o de demostrar que cumplí con todos los requerimientos legales al momento de una importación, pues obviamente voy a ser un sujeto para la deducción. ¿Qué más nos comenta la ley sobre el impuesto a la renta, en este sentido? En el artículo 41 nos dice que los contribuyentes podrán optar por 4 métodos de evaluación de inventarios y el que concretamente pues nosotros solemos utilizar y vemos reflejado de hecho aquellas empresas que sean IMEX y que cuenten con un anexo 24, pues con el método de primeras entradas, primeras salidas, coloquialmente llamado como PERS. Entonces, es aquí donde de hecho pues nace el fundamento o se puede tener la base legal de cómo es que nosotros solemos llevar en la mayoría de los casos. Sabemos que hay ciertas excepciones, pero en la común gestión de nuestro inventario, pues lo hacemos de esta manera. Vamos a dar salida primero a lo que tiene más tiempo que entró a nuestro almacén o a nuestro inventario. Entonces, esto es el PEPS y cuando nosotros quisiéramos conocer pues, cuál es la razón de que lo hagamos de esta manera, pues ahora sabemos que es mediante el artículo 41 de la ley ISR. Y bueno, también nos introduce en otro concepto que es la depreciación. Pues tiene su explicación en el artículo 32 también pues, de esta ley. Nos dice que pues nosotros vamos a poder aplicar la depreciación en bienes de activo fijo. Para esto es primero necesario definir qué es el activo fijo. Y en el mismo artículo 32, en el segundo párrafo, nos dice que se va a tratar de aquel conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que obviamente pues vayan gastándose o se demeriten por el uso y por el transcurso del tiempo. Entonces, la adquisición o fabricación de estos bienes siempre tendrá como finalidad que sean utilizados en el proceso productivo o que sean utilizados en el desarrollo de las actividades del contribuyente, más no que se vaya a percibir, que se vaya a enajenar en condiciones de operación normal, ¿no? Ya sabemos que igual, no sé, después de 10 años una máquina pues ya no me sirve igual y la puedo vender como chatarra. Pero hablando de una operación normal, la máquina va a tener esa finalidad de servirme para el desarrollo de mis actividades y no precisamente para una enajenación. Entonces, aquí mismo en esta ley pues se dan a conocer todos los porcentajes en los que diversos artículos se pueden depreciar de manera anual. Ponemos aquí algunos ejemplos. Conforme el artículo 34 tenemos pues maquinaria y equipo, hablando de equipo de cómputo o de administrativo de oficina, lo tenemos con un 30%.
Si habláramos de herramientales, moldes, herramientas, lo consideraremos como un 35%. En el artículo 35 también nos da a conocer otros porcentajes de depreciación, y aquí lo hace más bien como por sectores. Y nos dice, por ejemplo, las máquinas que estén enfocadas a la elaboración, al paso de corriente o a trabajar en el ámbito electrónico y eléctrico, van a tener un 5% de depreciación. Si habláramos de maquinarias que se destinen a la producción de vehículos o autotransportes, entonces estas máquinas tendrán una depreciación del 8%. Si habláramos de maquinaria y equipo que se va a destinar a la producción de textiles, de telas, de hilados, pues entonces estaríamos considerando una tasa del 11% de depreciación. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos conocer pues, cuál es el monto a depreciar de determinada máquina o de determinada mercancía en nuestras empresas. Sobre todo, esta parte la vamos a encontrar útil cuando estemos hablando de que es necesario, a lo mejor por ahí, pues ya deshacernos de alguna maquinaria que en su momento importamos mediante un programa IMEX. Sabemos que el activo fijo tiene la ventaja de que puede permanecer en nuestra planta si somos IMEX durante la vigencia del programa. Es decir, que si yo tengo mi programa activo y en orden desde el 2006 puedo tener mi maquinaria y mi equipo. Y puedo seguir contando con ella sin ningún problema, sin necesidad de cambiarla de régimen o de regularizarla hasta que siga contando con el programa. Pero si, por ejemplo, en alguna situación muy crítica en la que a lo mejor por ahí se me canceló mi programa IMEX y entro en una serie de conflictos y a lo mejor es necesario que yo pues regularice esa mercancía, ese activo fijo en concreto, esas maquinarias, pues obviamente no lo voy a hacer con el valor de cuando las adquirí por ahí del, no sé, de 2014, ¿no? Ya estamos entendiendo que el activo fijo implica que haya una pérdida de valor por el uso y por el transcurso del tiempo. Entonces es por eso que yo ocupo para realizar estas operaciones, pues conocer cuáles son los porcentajes de depreciación y ahora poder asignar un nuevo valor a este activo fijo, un valor obviamente pues mucho más bajo. Después, eso es lo que podemos rescatar de la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos la ley del impuesto al valor agregado. Esta sí es pues mucho más popular, digamos, o seguramente está más en la mente de todos, porque pues de hecho el IVA es un impuesto que pagamos en nuestras operaciones de importación. Desde el artículo 1 podemos rescatar de nuevo cuál es el sujeto de la ley. Nos dice que este sí es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque grava un consumo, grava una actividad, no un ingreso, como en el caso del ISR. Por eso nos dice aquí que lo que quiere decir es que debe de aplicarse directamente sobre los ingresos que perciban los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales. La tasa igual, desde el artículo 1 nos la da a conocer, que sabemos todos, no solo por cuestiones de comercio exterior, sino incluso por alguna compra o por cualquier otra actividad que esté grabada con este impuesto, que es del 16%. ¿Cuál es el objeto de la ley? Bueno, pues gravar o aplicar el impuesto por enajenación de bienes, por prestación de servicios independientes, por eso vemos por ahí a un médico en la lámina, el otorgamiento de uso temporal de bienes, es decir, cuando a lo mejor se renta por ahí un transporte, por poner un ejemplo, o cualquier otro bien que sea de manera temporal, y claro está, pues por la importación de bienes y servicios, que es lo que nos atañe a nosotros. Eso es en la generalidad. Ahora, después en el artículo 2A de esta misma ley, se nos indica que en el caso concreto de las exportaciones no van a estar grabadas o más bien van a tener indicada una tasa del 0%, de acuerdo a la fracción cuarta de este artículo. La exportación de bienes y servicios tiene una tasa de 0%. Lo cual no nos es ajeno, ¿no? Sabemos que hay un impuesto.
Continuando con las implicaciones del IVA en lo que es comercio exterior, en el artículo 24, nos va a decir que se va a considerar una importación de bienes o servicios. Nos da dos supuestos. El primero de ellos, pues, es la internación de mercancías al país, y la segunda es la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él. Es decir, si hubiera algún extranjero aquí en nuestro país que adquiera algún bien del extranjero, pues también, a un bien intangible, también estaríamos hablando de que existe una enajenación y por lo tanto también se considera como importación de bienes y servicios. En el artículo 25 se dice, se nos da a conocer que hay esquemas bajo los cuales no se pagará el impuesto al valor agregado para el caso de estas importaciones de bienes y servicios. Y nos dice que pues, este no aplicará cuando se trate de importaciones en los que, de acuerdo a lo que se determine en la legislación aduanera, ya vimos que otros ordenamientos hay, no lleguen a consumarse, sean temporales o tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objetos de tránsito o de transporte. Sí, creo que este es obvio, ¿no? Si no se consuma la importación, pues no va a haber un pago de impuestos. Si estamos hablando también de casos especiales en los que a lo mejor nosotros mandamos a realizar algún proceso de retrabajo o de reparación al extranjero y va a regresar eventualmente esa mercancía una vez que le hayan hecho esos pequeños ajustes o arreglos, pues entonces también estaríamos hablando por ahí de la evitación de este impuesto. Claro que lo vamos a hacer pues con las claves de pedimento adecuadas, pertinentes y con las circunstancias ideales, ¿no? Para que sea ese caso y se pueda comprobar la autoridad que se trata de esos casos específicos. Y también cuando estemos hablando por ahí de algún tránsito interno, que ya decíamos, puede ser, nos comentaba Zenaida en ocasiones anteriores, por ahí algún vehículo que venga de Estados Unidos hacia, no sé, Colombia, que esté realizando simplemente un tránsito por nuestro país, no es que esa mercancía vaya a permanecer en nuestro país, simplemente es un tráfico terrestre que va de USA a Colombia, pues tampoco aplicaría el caso del IVA. Y también estaríamos hablando de esta situación cuando pues, se trate de alguna disposición muy puntual que comente la ley. Ahí nos podríamos encaminar un poquito hacia los programas de fomento de comercio exterior, por ahí algunos que nos permiten contar con la devolución del IVA y que, bueno, a recientes fechas pues han tenido por ahí una serie de cambios, ¿no? Continuando con el artículo 24, pero ahora en la fracción 19 nos dice que las importaciones definitivas de los bienes por los que se hayan pagado el impuesto al valor agregado al destinarse a regímenes aduaneros de importación temporal, de depósito fiscal o de recinto fiscalizado estratégico o de mercancías que incluyan los bienes por los que se pagó una primera vez el impuesto, pues también no estarían sujetos. Por ahí en la semana nos hacían una consulta acerca de pues, mercancías, uno de ustedes, por cierto, uno de los asistentes del curso, de mercancías que pues estaban regresando a México, que en su momento pues se enviaron para ser sustituidas, estamos hablando de mercancías sustitutas, pues entran en estos conceptos, ¿no? Se importó en su momento de manera definitiva, se mandó a sustituir al extranjero y si cumple con fracción, con cantidad y con las mismas características, pues ya no pagaría nuevamente ese impuesto porque lo pagó la primera vez que se importó de manera definitiva. En el artículo 26 nos habla la ley acerca de cuándo se considera efectuada la importación de bienes y servicios. De nueva forma nos da dos supuestos. En el momento en que el importador presente el pedimento, pues de ahí radica la importancia de que al momento de presentarse ante la autoridad para poder extraer las mercancías de la aduana, pues sea una necesidad o una obligación presentar este documento. Y también se va a considerar de esta manera cuando la importación temporal se convierta en definitiva. Aquí estamos hablando evidentemente de un cambio de régimen. A lo mejor
Por ahí yo no logré exportar los componentes que en su momento importé de manera temporal, no los logré retornar al extranjero y se acabó mi temporalidad que me daba la autoridad para conservar esas mercancías aquí en territorio nacional. Como no las pude exportar, pues lo que sucede ahora es que pues me veo la necesidad de hacer un cambio de régimen. Y haría, no sé, un pedimento F4 para el caso de la materia prima, un F5 para el caso del activo fijo. Entonces, cuando se dé este cambio de régimen, es decir, un F4, un F5, por citar, o incluso una regularización, hablando de un pedimento A3, pues ese es el segundo supuesto que nos marca el artículo 26. En cuanto a la base gravable, pues la vamos a encontrar identificada en el artículo 27. Y pues de hecho la tenemos que conocer muy bien para entender cómo se plasma el pago de este impuesto en nuestro pedimento. ¿Cuál es la base gravable del IVA? Va a ser el valor en aduana más el impuesto general de importación más el derecho de trámite aduanero o DTA y en caso de aplicar más cuotas compensatorias. Esa es mi base gravable para el IVA. Ahora, si notan, estoy siempre como, bueno, en estos casos dirigiendo mucho el tema de la importación, porque establecimos desde un comienzo que en el caso de la exportación, pues no aplicaría este impuesto. Entonces, por eso directo nos vamos con IMPO. Y tenemos aquí un ejemplo, a lo mejor para que sea un poquito más visible numéricamente hablando. Tenemos, si pueden ver ahí una partecita de un pedimento en el que se incluye el cuadro de liquidación, donde van a venir desglosadas los montos por concepto de impuestos, los diferentes impuestos que tengo. Y bueno, en precio pagado tengo 532.724. Quedamos también con base en las sesiones anteriores que mi precio pagado es aquel que voy a realizar exclusivamente por mis mercancías. En este caso concreto también tengo incrementables. Tengo dos conceptos, el de fletes y el de otros incrementables. Si yo sumo estos dos conceptos al precio pagado, obtengo mi valor en aduana. Entonces voy a sumarle a los 532.724 el monto de fletes y el monto de otros y me da como valor en aduana 604.644. Entonces ya de entrada tengo mi valor en aduana. Después, ahorita vamos a ver también cómo sería el cálculo del DTA, no se preocupen. Tenemos aquí tan solo ya determinado por el propio documento que de DTA estaríamos pagando 4.837 pesos. Y de IJI, que el propio pedimento también lo desglosa aquí, tenemos 472 pesos. Entonces ya tengo no hay cuotas compensatorias en este caso, entonces ya tengo definidos todos los componentes de mi base gravable de IVA. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo sumo y obtengo así mi base gravable por 609.953. Ahora sí, ya que construí mi base gravable, pues aplico la tasa del 16% y esto nos da por concepto de IVA 97.592.48, que si revisan, pues coincide con lo que está emitido en el pedimento. Entonces, de esta manera, yo conozco mi base gravable y determino mi IVA del 16%. Les decía yo en dos slides anteriores que pues podríamos irnos perfilando hacia ciertos esquemas o ciertos programas que la autoridad pone a nuestra disposición, pues precisamente para reducir la carga fiscal. Y concretamente en el 28A nos dice que pues existe el esquema de empresas certificadas por parte del SAT que podrán obtener un crédito fiscal consistente en una cantidad del 100% del IVA de sus importaciones temporales. Ha habido una serie de cambios y una serie de repercusiones ahí importantes en este sentido y en este tema de las empresas certificadas IVA-IEPS, pero bueno, lo cierto es que el esquema está ahí y existen incluso otros tipos de certificaciones, como la del operador económico autorizado, como la del socio comercial, como la del CECID. Y eso lo pudimos conocer un poquito a partir de la sesión de reglas, que me parece la última
está contenido en la última sesión, la parte de reglas, y a lo mejor ahí vamos a andar un poquito más en qué consisten todas estas certificaciones o todos estos esquemas. Lo que sí nos dice la ley del IVA en este mismo artículo es que para obtener dicha certificación, pues es claro que también las empresas deben de cumplir con un listado de requisitos que pues permitan a la autoridad saber que los particulares o las empresas están llevando un adecuado control de las operaciones realizadas al amparo de estos esquemas. En el artículo 29 nos dice que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa cero al valor de enajenación de los bienes y prestación de servicios. ¿A qué vamos con esto? Con el artículo 29, es que cuando yo, empresa, realice una venta al extranjero, pues como ya lo habíamos visto también en el 2A, voy a ocupar una tasa del 0%. Por ahí luego hay un poquito de dudas cuando las empresas tienen un gran nivel de operaciones y por ahí las personas que a lo mejor no son de comercio se quedan como, ¿cuándo aplico IVA? ¿Cuándo no lo aplico? A lo mejor para nosotros es evidente o hasta cierto punto obvio, pero sí hay casos en los que entran un poquito en confusión. Entonces, aquí en el artículo 9, pues ya 29, perdón, tenemos ese fundamento de una tasa al 0%. Obviamente estamos hablando de una exportación que tenga el carácter de definitivo eso sería por la parte del artículo 29. Ahora pasamos con la Ley Federal de Derechos. Esta ley, de nuevo, nos plantea cuál es su objeto en el artículo primero. Nos dice que los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por cuestiones de uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como por recibir algún servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces, como la aduana nos está prestando un servicio mediante el cual nosotros tenemos la posibilidad de introducir o extraer bienes del país, por eso hay en todo momento un concepto de DTA en nuestras operaciones. Entonces, concretamente, para lo que es el derecho de trámite aduanero, nos vamos a dirigir al artículo 49 de esta ley, en la cual se especifica cuál va a ser el monto de DTA por las operaciones aduaneras que se utilicen utilizando un pedimento. Y nos va a dar una serie de tasas dependiendo el caso. El más usual es el 8 al millar, que se va a calcular sobre el valor que tengan los bienes para efectos del impuesto general de importación. El 8 al millar sería la tasa a cubrir, hablando de una importación definitiva que no tenga ninguna certificación o certificado de origen. Y en el caso, y que no, pues no, a lo mejor no sea por ahí un temporal. En el caso del 1.76 al millar, será sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de bienes de activo fijo. Obviamente hablando de una importación temporal de bienes de activo fijo, es decir, la importación que harían las IMEX o una empresa con programa IMEX de maquinarias, líneas de producción, equipo, todos este tipo de mercancías. Por eso nos dice aquí que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas. Entonces, ellos estarían hablando de un 1.76 al millar. Cuando se trate de importaciones temporales de bienes destinados para las empresas IMEX, tengo una cuota específica. Ya no ocuparía el 8 millar que usamos en las definitivas, sino que ocupo esta cuota, pues sí, específica de 341 pesos. Cuando se trate de operaciones de importación o exportación de mercancías exentas de los impuestos del comercio exterior, cuando también se trate del retorno de mercancías que se importaron o exportaron definitivamente, o de importaciones temporales para retornar en el mismo estado, de igual forma voy a tener esta cuota específica de 341 pesos. Y por ahí nos hace también mención acerca de, a lo mejor, ¿por qué dice que cuando estén exentas del impuesto al comercio exterior? Porque a lo mejor estoy aplicando algún tratado. Si estoy aplicando algún tratado, obviamente de los cuales México forma parte, puedo yo
pues contar con este beneficio de no calcular un 8 al millar, sino tener una cuota fija de 341 pesos. En el caso de la exportación, estaríamos hablando de 342 pesos y cuando hablemos de rectificaciones, por cada rectificación del pedimento, 328 pesos. Ahora, estas son las tasas al día de hoy. Son tasas que obviamente están fluctuando y que es probable que, no sé, el próximo año pues ya no sean 341, sino un poquito más, ¿no? Pues, no es como para casarnos con estos montos, sino estar siempre pues actualizados y estar pues sí, como atentos a que hubiera algún cambio en la ley federal de derechos que implique algún otro monto. Para el caso de la base gravable del DTA, de nuevo vamos a poner aquí un ejemplo y retomando de hecho el mismo pedimento que en el caso de la base gravable del IVA, tenemos que la base gravable del DTA es el valor en aduana. Entonces reiteramos, bueno, tenemos un precio pagado de 532,000 y a este le vamos a agregar los incrementables, tenemos un monto de flete y un monto por otros incrementables, lo cual nos da nuestro valor en aduana de 604,000. Entonces, sobre estos 604,644 yo voy a aplicar el DTA determinado. Ahora, en este caso concreto estamos hablando de una importación definitiva que no está gozando de ningún trato preferencial, no está aplicándose algún tratado, es una importación definitiva sin más. Tampoco se está ahí hablando de un esquema IMEX, nada de eso. Entonces, por lo tanto, la tasa aplicable sería la del 8 al millar. Y es por eso que vemos acá en el último renglón que multiplicamos el valor en aduana por 0.008, eso equivale al 8 al millar, y nos da como resultado un DTA de 4,837 pesos. Y así obtendríamos nuestro cálculo de DTA. Otras especificaciones al respecto es que cuando se utilice el 8 al millar o el 1.76 al millar y la cantidad que resulte sea inferior a la cuota fija, en hoy por hoy de 341, se aplicará esta última. Por ejemplo, aquí vamos a ver un caso. Tenemos un valor en aduana de 40,000 pesos. Entonces, la base gravable de mi DTA es 40,000 y voy a aplicar un 8 al millar. Si multiplico los 40,000 por el 8 al millar, me da como DTA 320 pesos, que si notamos, pues evidentemente es menor a los 341 de cuota fija. Entonces, yo no voy a pagar los 320, sino voy a pagar los 341. Ahora, también nos indica que cuando la importación de mercancías de empresas con programas se efectúe mediante pedimento consolidado, el DTA se pagará por cada operación al presentarse el pedimento respectivo. Es decir, si yo genero 3 pedimentos que amparen cada uno de ellos determinados vehículos, por cada uno de esos pedimentos yo voy a cubrir su propio DTA, aunque estemos hablando en teoría del mismo embarque. Y también cuando la operación aduanera de la que se trate no se tenga que pagar el impuesto general de importación, el derecho se determinará sobre el valor en aduana de mercancías. Bueno, aquí no hay mayor problema. Pues sabemos que estamos considerando como base gravable para mi DTA un valor en aduana. Entonces siempre me voy a tomar como base gravable este valor en aduana. Pasando a la siguiente ley fiscal, tenemos la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. El IEPS es un impuesto indirecto que grava productos que no son de primera necesidad. En el artículo 1 nos dice que, bueno, estarán obligadas al pago de este impuesto, de nuevo, las personas físicas y morales que realicen actos de enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de bienes señalados. Ahorita vamos a ver qué bienes, de importación al país, introducción de estos bienes al país. Eso es en cuanto al sujeto. Entonces, ¿cuál sería el objeto? Pues todos estos bienes que se identifican que no son de primera necesidad, como pueden ser el tabaco, los cigarros, bebidas con contenido alcohólico, la cerveza, el diésel,
y refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes. Esto conforme al artículo 2. Entonces, en el artículo 1 tenemos el sujeto del IEPS, en el artículo 2 el objeto del IEPS. Y de igual forma que la ley del ICR, que nos da porcentajes de depreciación, también la IEPS nos da una tabla con porcentajes a aplicar por concepto de este impuesto. Entonces, por ahí nos pone bebidas alcohólicas que no incluyen cerveza cuando el contribuyente sea el fabricante, va a estar obligada al pago de un porcentaje por concepto de IEPS del 21%. Y así, de igual forma, se nos presentan todos estos bienes grabados por el impuesto especial sobre producción y servicios y su respectivo porcentaje. Y bueno, pues tenemos aquí algunos de los que consideramos interesantes retomar. Si estuviéramos hablando de una importación de alimentos no básicos, por ahí unos pastelitos, pues estaríamos hablando de un 8%. Si estuviéramos hablando de bebidas energetizantes, estaríamos con un 25%. En el caso de tabacos labrados o cigarrillos, pues hasta un 160%. Entonces, aquí en el caso de esta ley, pues tenemos una diversidad de tasas. E incluso podrán notar por ahí un par de tasas que no son propiamente un porcentaje, sino que nos están poniendo un monto. Nos dicen, en el caso de las saborizadas, de las bebidas saborizadas, vamos a tener que pagar $1 por cada litro. En el caso de combustibles automotrices y no fósiles, 5.4 pesos por cada litro. Entonces tenemos de dos tipos, el porcentaje y el monto. Y pues también quisimos colocar aquí para ustedes un ejemplo, de modo que pues, no nos quedamos nada más como con la parte teórica. En este caso estaríamos hablando de una importación de vino tinto. El vino tinto, pues objeto de este ejercicio está clasificado en la fracción arancelaria 2204-2101. Estamos considerando un valor en aduana de este producto de 74,000 pesos. La fracción arancelaria nos indica que está sujeta a un IGI del 20%. Y como va a ser una importación definitiva de vino tinto, estaremos hablando de un DTA del 8 al millar, el IVA que ya sabemos, la tasa fija del 16%, y concretamente para el vino tinto hay un IEPS solicitado de 30%. Entonces, ¿cuál va a ser la base gravable para el cálculo del IEPS? Va a ser mi valor en aduana, más mi IGI, más mi DTA, y en caso de existir, más cuotas compensatorias. Todo eso va a conformar mi base gravable. Entonces, aquí hago de nuevo mi ejercicio de cálculo de impuestos. Tengo mi valor en aduana de 74,000. Para conocer el DTA lo multiplico por 0.008, que me da 592, y mi IGI, que es una tasa del 20%, pues entonces es 14,800 pesos. Entonces, sumaría todos estos conceptos para obtener mi base gravable de IEPS y me da 89,392. Entonces, sobre estos 89,000 voy a calcular el IEPS del 30%, por eso estoy multiplicando por 0.30. De manera tal que tengo un IEPS a cubrir por esta importación de vino tinto de 26,817.60 pesos. Y así obtendría mi cálculo de IEPS en el caso de esta clase de productos. Por ahí no dejamos pasar tampoco el cálculo del IVA, pero sí hacer la acotación que el IVA no forma parte de mi base gravable del IEPS. Obviamente lo tengo que cubrir, tengo que pagarlo, pero para efectos de cálculo del IEPS, reitero, solo sería el valor en aduana, el IGI, el DTA y cuotas compensatorias en caso de existir. Así calcularía el IEPS. Y ahora llegamos con el Código Fiscal de la Federación. Decíamos que este es quizá el ordenamiento que encontramos como más, con más relaciones o que nos pide consultar más veces dentro de la ley aduanera y de la ley de comercio exterior. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación? De acuerdo al marco jurídico, se trata de un ordenamiento que define conceptos fiscales fundamentales. Reitero, no nada más en cuestiones de comercio exterior, sino en cualquier
cuestión en general de temas fiscales. Fija los procedimientos para obtener ingresos, también la forma en que se ejecutarán las diferentes resoluciones fiscales, los recursos administrativos y pues cualquier tema de resolución de controversias ante el Tribunal Fiscal de la Federación, entre otros muchos aspectos. Entonces, en el artículo 1, de nuevo nos presenta quién va a ser el sujeto, que no es ninguna sorpresa, de nuevo, personas físicas y morales que estén obligadas a contribuir a los gastos públicos. Esos van a ser los sujetos de los ordenamientos del Código Fiscal de la Federación. El primer concepto que nos presenta este código y que tiene cierta repercusión en la parte de comercio exterior es el concepto de supletoriedad. ¿Qué es la supletoriedad? Es cuando las normas que existen en una figura jurídica o en un ordenamiento legal no se encuentran al 100% reguladas de forma clara y precisa y por lo tanto es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Queda un poquito ambiguo. Pero si nosotros nos fuéramos en el artículo 1 de la ley aduanera, desde el primer artículo nos dice que cualquier tema que no esté como incluido o abordado desde la ley aduanera es necesario que consultemos el Código Fiscal de la Federación para interpretar o para entender lo que nos está regulando. Entonces, a eso se refiere. La ley aduanera está ahí, pero en caso de que hubiera alguna consulta o algún criterio a ampliar, con supletoriedad aplicaríamos el Código Fiscal de la Federación. Y en el artículo 95, la Ley del Comercio Exterior hace lo propio y de nuevo nos invita a que en caso de alguna cuestión ahí por definir o por terminar de aterrizar, apliquemos el Código Fiscal con supletoriedad. Entonces, es el primer término que nos presenta este código en temas de comercio exterior. Después, ya mucho más adelante, en el artículo 28, el código nos dice que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar alguna contabilidad, tendrán que cumplir con lo siguiente, y nos pone la fracción 3 en la cual nos explica que los registros o asientos que integran la contabilidad se deberán de llevar en medios electrónicos, porque ya no es una sorpresa para nadie, y también se tiene que considerar toda la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos que deberá de tener en todo momento disponibles en el domicilio fiscal del contribuyente. ¿Cómo entran los gestores de comercio exterior en este tema? Pues obviamente realizar una importación implica una serie de pago de impuestos que forman al final del día parte de la contabilidad y por lo tanto, incluso cuando el propio artículo 6 de la ley aduanera ya lo mencionaba, pues se refuerza a partir del artículo 28 que dice que también por cuestiones contables, pues es necesario la conservación de todos estos documentos de manera electrónica y también que pues, estén disponibles en el domicilio fiscal del particular. En el artículo 30 nos dice que la documentación deberá de conservarse durante 5 años, tampoco es una sorpresa, estamos bastante habituados con este periodo de tiempo, contado a partir de la fecha en la que se presentaron los documentos o debieron de haberse presentado las declaraciones con ellos relacionadas. En otras palabras, estamos hablando de un pedimento de 2018, hoy por hoy, en 2020, es mi obligación seguir contando con su expediente para dar cabal cumplimiento a esta disposición, tanto la del artículo 6 de la ley aduanera que revisamos en sesiones pasadas, como por el propio Código Fiscal de la Federación. En el artículo 34 se nos habla acerca del tema de las consultas a la autoridad. Nos dice que ellas están obligadas a contestar cualquier situación sobre cualquier situación real o concreta que le hagan los interesados de manera individual. Obviamente, para presentar esta consulta a la autoridad, pues es necesario que se alleguen de los antecedentes y circunstancias necesarias por las cuales se requiere que la autoridad emita una opinión o se pronuncie al respecto. También se tienen que determinar todos los antecedentes y circunstancias que originen la consulta si no se hubieran modificado posteriormente a la presentación ante la autoridad
Y en tercer fracción, que la consulta que se formule ante la autoridad que sea previo a que ésta ejerza sus facultades de comprobación. Y por considerar un ejemplo que ya habíamos mencionado también en este curso, pues está el artículo 47 de la ley aduanera, que nos habla acerca de cómo nosotros podemos consultar ante la autoridad cuál es la fracción aplicable, la fracción arancelaria aplicable a nuestras mercancías. Y en el artículo 29 del Código Fiscal nos habla acerca de la obligación de expedir comprobantes fiscales. También en el 29A nos va a hacer saber cuáles son los requerimientos fiscales digitales que deben cumplir estos comprobantes. De aquí, de entrada, a lo mejor puede parecer un poquito poco relacionado con temas de comercio exterior, pero sucede que en el caso de las exportaciones, pues nosotros nos vemos en la necesidad, claro, de emitir una factura. Incluso cuando hablamos de exportaciones formales o incluso exportaciones con clave A1, pues estamos ya ahí teniendo la necesidad de un CFDI. Entonces, pues aquí, en este artículo, en el 29A, se dan a conocer cuáles son los requerimientos para ese CFDI o ese comprobante fiscal. Y pues nos da varios de ellos, por citar algunos, pues obviamente un RFC de parte del que está expidiendo, del que está emitiendo el comprobante. También debe de contar por ahí con un sello digital proporcionado por el SAT, lugar y fecha de expedición, entre otros requisitos. Y es claro que pues nosotros tenemos que cumplir, aunque se trate de una operación de comercio exterior, también con estos ordenamientos, con estas especificaciones para el caso de una factura. Y pues por ahí tenemos todo un tema, sobre todo cuando se trata de estas exportaciones definitivas de las cuales les hablo, que nos hacen, nos obligan también a incluir un complemento de comercio exterior. Es una instancia más a agregar a la factura común por sí sola. También el Código Fiscal de la Federación pues nos da precisamente un poquito más de datos en cuanto al acta circunstanciada, también un tema que revisábamos en la sesión previa. Nos dice que pues, cuando la autoridad fiscal levante un acta circunstanciada, tiene que hacer constar la naturaleza y las características de la información y de la documentación que consultó para levantar esa acta circunstanciada y pues cuáles son las razones por las cuales él está realizando ese acto. Ya sea porque estamos hablando de una acta circunstanciada en el caso de un aseguramiento precautorio, un embargo precautorio o una visita domiciliaria. Y obviamente pues debe de notificar al contribuyente en ese preciso momento y entregar una copia a la persona que atienda esa acta circunstanciada y esa notificación, pues para que quede todo debidamente puntualizado y documentado. Por aquí les pongo abajito la relación que haríamos de este tema del acta circunstanciada con la ley aduanera, que sería conforme al artículo 153A. También en la sesión anterior, mi compañera Zenaida les hacía de ese conocimiento, pues cuáles son las infracciones, sanciones, cualquier otra penalización por cumplimientos en materia de comercio exterior, y pues notábamos que hay incluso rangos de multas que a lo mejor son pequeñitos y que se pueden ir todavía más allá, ¿no? ¿Cuándo se van a lo mejor, si tengo un rango entre 100 pesos y 300, cuando a lo mejor la autoridad no me va a aplicar 200, sino que se va a ir por la más alta de 300, cuando esté hablando de alguna agravante? Una de las agravantes esenciales, que a lo mejor tristemente nos vamos a encontrar en operaciones de comercio exterior de manera más frecuente, es la reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? Tenemos dos supuestos. El primero de ellos es cuando se vuelve a realizar un acto indebido por segunda ocasión o posteriores, por 3, 4, 5 veces,
y que esta sanción pues implique que el infractor esté cometiendo una omisión en el pago de contribuciones. Si por segunda, tercera, cuarta ocasión yo estoy evitando el pago de impuestos, estamos hablando de una reincidencia. Otro caso de reincidencia es cuando por segunda ocasión o posteriores se sanciona al infractor por la infracción establecida con el mismo artículo y la misma fracción del Código Fiscal de la Federación, aunque se trate de infracciones que no implican la omisión del pago de contribuciones. A lo mejor si por muy mala suerte yo realicé algún daño en las instalaciones del recinto fiscal o de la aduana en 2016 y reitero, una situación de muy mala suerte, en el 2017 vuelvo a realizar otro daño, no estamos hablando de una infracción que implique una omisión de contribuciones, pero sí estamos hablando de un acto que causa infracción. Sí, obviamente al tratarse del mismo acto que yo dañé las instalaciones de la aduana, pues estoy hablando del mismo tipo de infracción y entonces también estamos hablando de un caso de reincidencia. Obviamente esta reincidencia pues va a aplicar en un periodo de 5 años. Si yo cometí una falta en 2017 y vuelvo a cometer otra omisión de impuestos en 2019, entra en ese periodo de 5 años. Y de aquí igual también lo vamos a referenciar con lo contenido en el artículo 198 de la ley. En el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación se toca un tema que también es bastante recurrente en nuestras operaciones, que es el del tipo de cambio. ¿Qué nos indica el artículo 20? Pues que se va a utilizar el tipo de cambio que se publica en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México, pero va a ser aquel publicado un día antes al que se causen las contribuciones. Es decir, si las contribuciones se causaron un 7 de julio, yo voy a considerar el tipo de cambio del 6 de julio, considerando que el 6 de julio fue un día hábil. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero para eso tenemos que recordar cuándo es que se da esta causación de contribuciones. Y en la ley aduanera pues es muy específico con ese tema. En el artículo 56 nos dice que pues, tenemos varios supuestos en los que se van a causar las contribuciones. En el caso del tráfico marítimo, cuando haya un amarre, atraque o fondeo del buque que contiene nuestras mercancías. En el caso del tráfico terrestre, cuando el transporte cruce la línea divisoria entre nuestro país y otro, la parte fronteriza. Cuando se dé este cruce, pues entonces estamos hablando de que hay una causación de contribuciones. Y en el caso del tráfico aéreo, cuando el avión toque el primer aeropuerto internacional del país. Cuando se den estos 3 casos, estamos hablando ya de que se causaron contribuciones. Entonces, si el día en que se causaron esas contribuciones, como vemos en este ejemplo, en el pedimento, si ven, hay una fecha de entrada que dice 18 de febrero del 2020, ese día se causaron las contribuciones. ¿Cuál es el tipo de cambio que voy a utilizar? El del 17 de febrero del 2020, conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Y por acá traemos, pues retomando este mismo ejemplo del pedimento que vimos, si ven, está considerado un tipo de cambio del 18.57.120. Si vemos, si buscamos en el DOF, el del día en que se causaron las contribuciones, que fue el 18 de febrero, ese día a lo mejor fue cuando el avión tocó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, estaríamos hablando de 18.57.15, perdón, 18.5715 de tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, ese sería el que se ocuparía. Ahora, tenemos por acá otro ejemplo. Aquí estamos hablando que las contribuciones, o el día en que se causaron las contribuciones, fue el 20 de abril del 2020, y ¿cuál va a ser el tipo de cambio que voy a ocupar el día antes?
Sin embargo, ¿qué pasa? Si ven por ahí un calendario en pequeñito en la esquina derecha, tenemos que el 20 de abril fue un día lunes. Entonces, como nos lo plantea el Código Fiscal de la Federación, es un día antes hábil. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El del 17 de abril, que fue el último día hábil anterior, que fue el del viernes 17. Por eso estamos considerando un tipo de cambio de 24.20 conforme a la publicación en el diario oficial del 17 de abril, como pueden ver en este caso. Entonces, bueno, realmente aquí lo que retomamos pues es que se va a tratar del último día, independientemente de que haya sido un día antes normal, si hablamos de un martes o un lunes, o si hablamos de un lunes, el último día hábil, el viernes. También en el artículo 20 se habla acerca de las equivalencias de moneda extranjera. Esto también pues es muy frecuente porque obviamente si hablamos de operaciones de comercio exterior seguramente estamos tratando con dólares, con euros o con alguna otra divisa. ¿Qué se explica en este artículo? Que la equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar se va a calcular multiplicando el tipo de cambio. Este tipo de cambio, claro está, pues está definido en torno al dólar. Entonces, por el equivalente en dólares, como ya dije, en la moneda de la que se trate. De acuerdo con la tabla que mensualmente publique Banxico, o Banxico, como ustedes le llamen, durante la primera semana del mes inmediato siguiente a la que corresponda. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí de nuevo el caso de abril 2020. Y estamos hablando de que a lo mejor mi operación de comercio exterior está con un valor moneda facturada de 1,000 euros, ¿no? Por hacer un ejemplo. Entonces, voy a consultar en esta tabla que presenta el Banco de México, cuál sería el factor o la equivalencia de moneda extranjera para el caso de la Unión Europea, que es la que trabaja con el euro, y nos pone aquí que para la Unión Monetaria Europea estamos hablando de 1.0948 como factor moneda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar mis 1,000 euros por este factor moneda de Banxico y me va a dar un valor en dólares. Este valor en dólares, para efectos del ejemplo, es 1,094.80. Entonces, estos dólares, a su vez, los voy a multiplicar por el tipo de cambio y ya pues me va a decir que en realidad voy a lo mejor, para tener referencia en mi cálculo de impuestos y de todo lo demás, un valor ya en pesos de 25,840 pesos. Entonces, ¿qué entendemos a partir de aquí? Bueno, que hay una publicación oficial con los factores moneda y que estos factores moneda lo que van a hacer es traspasar mi valor facturado a dólares y de dólares con el tipo de cambio ya lo convierto a pesos. Como quien dice, siempre va a tocar como base el valor dólares. Y de hecho, por eso vemos que en el pedimento hay un campo exclusivo que es valor dólares, y este lo tenemos independientemente de que venga facturado en yuanes, en yenes, en euros. Otro de los temas que aborda el artículo 20 es el redondeo de los montos a pagar. Tampoco es nada del otro mundo, en realidad pues nos dice que de 1,50 centavos se va a ajustar a la unidad inmediata inferior. Cuando hablemos de 51 a 99 centavos, se va a ajustar a la unidad inmediata superior. Y pues lo podemos notar muy bien en las contribuciones de nuestro pedimento. Por aquí tengo dos casos. En el caso el primero estamos hablando de un hilo para tejer. Tiene un IGI de 8,300, tiene un valor en aduana de 3,842 y un IGI del 10%. Entonces, para yo calcular el IGI, pues simplemente voy a multiplicar mi valor en aduana por este 10% y me dice que de IGI tendría que pagar 834.20 pesos. ¿Cómo lo reflejo al final del día en mi pedimento? Como 834 pesos nada más. Si ven, ahí donde dice IGI, del lado derecho, pues tenemos nada más un 834, no estamos colocando ningún centavo, ningún decimal. Esto si fuera el primer caso, estamos hablando de menos de 50 centavos, entonces es la unidad inmediata inferior. En el caso contrario,
Ahora estamos hablando de un estambre. Tendría que cubrir un IGI de 3.059.60. Entonces, como ya es arriba de 51 centavos, estamos hablando de la unidad inmediata superior y se redondea como 3.060. Después, en el artículo 17A, ya nos movimos de artículo dentro del mismo Código Fiscal de la Federación. Tenemos que es necesario, cuando no se cumple en tiempo y forma con cualquier contribución, que consideremos actualizaciones y recargos. En este caso, como lo plantea el artículo 17A, nos dice que el monto de las contribuciones, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de precios, los cambios en los precios en el país, para lo cual se aplicará un factor de actualización a las cantidades que se deban de actualizar. En otras palabras, pues obviamente el valor del dinero no es el mismo a través del tiempo, y si yo debí cumplir con una obligación en enero del 2020, pues ese dinero que dejó de percibir el fisco en aquel entonces, pues ahora ya no es el mismo que ahora que se lo pague. Entonces tiene que haber algún tipo de actualización que tome en cuenta estos cambios en los precios en el país, y por eso la clave para las actualizaciones radica en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es este índice el que nos va a permitir formular el factor de actualización que nos menciona el 17A del Código Fiscal de la Federación. ¿Y cómo es que lo vamos a generar o lo vamos a conocer? Primero que nada, pues voy a tener ciertas consideraciones al respecto. La primera es que sí, voy a trabajar con mis índices nacionales de precios al consumidor, y que estos deben ser los que se especifiquen de manera mensual por el INEGI, que los publique dentro del DOF. En caso de que no se tomara o de que no se publicara o no se contara con el último INPC, entonces tengo que tomar el último publicado. Y también, en caso de obtener un factor de actualización, que ahorita vamos a ver en qué consiste, que sea menor de 1, siempre voy a tomar el 1. O sea, no va a haber un factor de actualización menos de 1, siempre va a ser de 1 para arriba. ¿Y cómo construyo yo ese factor de actualización? Parece un poco un tema de trabalenguas, pero lo que nos dice aquí es que voy a tomar el INPC del mes anterior a aquel en que se haya efectuado el pago, y lo voy a dividir entre el INPC del mes anterior a aquel en que se debió haber efectuado el pago. Es decir, tengo dos fechas, una cuando debí haber pagado y una cuando voy a pagar. Entonces, para hacer mi factor de actualización, voy a tomar primero el INPC de cuando debí efectuar el pago, y luego el pago del INPC de cuando, el primero es cuando efectúo el pago, cuando lo voy a efectuar, y el segundo es cuando debí haberlo efectuado. Y de hecho aquí tenemos una tablita donde vienen expresados todos los INPCs a partir del 2014. De hecho, estamos considerando esta del 2014 porque precisamente todos estos cambios que han tenido lugar a partir del esquema de certificación de empresas IVA y IEPS, por ahí hay un tema muy controversial, que es el pago de derechos retroactivo o de años pasados, por parte de estas. Ay, si me ayudan silenciando, por favor, sus audios, muchas gracias. A partir de estas nuevas disposiciones y de este nuevo requerimiento en el cual las empresas que contaron con una certificación IVA y IEPS desde años anteriores, pues tienen, concretamente desde 2015, tienen ahora que pagar por el uso de esta certificación, tienen que hacer un pago de derechos, y de hecho lo tienen que hacer de los años anteriores, aun cuando no era del todo claro para las empresas que tenían que cubrir
este requerimiento y pues como son de años anteriores, pues implica ahí un tema de actualización y también un tema de recargos. Ahorita vamos para allá con el tema de los recargos. Y en el artículo 21 se dice que cuando no se cubran las contribuciones de nuevo en la fecha o dentro del plazo fijado, como con las actualizaciones, se deberán de pagar recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Estos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos también la actualización. Es decir, voy a calcular recargos sobre un monto actualizado, no sobre el monto de lo que debía haber pagado, sino que lo voy a actualizar primero y una vez que lo actualicé, le voy a calcular sus recargos. ¿Qué son los recargos a todo esto? Es la indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno de una contribución o aprovechamiento. Y pues corresponde a una tasa definida que se aplica sobre el monto de un gravamen actualizado. Entonces, de igual forma que se nos hacen saber los INPS, también se nos dan a conocer cuáles son las tasas de recargo mensual durante cada año. Vemos aquí que de 2015 a 2017 se venía trabajando una tasa de recargos mensual del 1.13% y a partir del 2018 se actualiza a 1.47%. Hoy por hoy, si quisiéramos calcular un recargo, no solo de comercio exterior, sino de cualquier tema, pues tomaríamos esta tasa del 1.47. Habrá que ver si para 2021 va a continuar la misma tasa o de nuevo se va a incrementar. Y pues tenemos aquí, igual continuando con este tema de las actualizaciones y recargos, que vamos a considerar un factor de recargos, obviamente basándonos en estas tasas mensuales. ¿Qué es un factor de recargo? Va a ser la suma de todas las tasas de recargo comprendidas, de nuevo, desde el periodo en que yo debí haber hecho el pago de mi contribución hasta el día o hasta la fecha de pago en que realmente voy a efectuar esa contribución. Obviamente estamos hablando, como es una tasa mensual, estamos hablando que voy a pagar un recargo por cada mes que transcurrió. Si yo debí pagar en enero del 2020 y voy a pagar hoy en septiembre de 2020, estoy hablando de que voy a considerar 8 meses. Por lo tanto, mi factor de recargos va a ser la suma del 1.47 veces o 1.47% por 8. Por 9, que corresponde a los 9 meses transcurridos desde la fecha en que debía haber pagado al día de hoy. Y a lo mejor quedó un poquito ambiguo todavía, entonces pues vamos a realizar de nueva cuenta un ejemplo. En este caso vamos a considerar como situación un vencimiento de plazo para una importación IMEX. Sabemos que para el caso de los IMEX, pues trabajamos con ciertas temporalidades. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un material que vencía el 4 de enero del 2020. Tenía hasta el 4 de enero para realizar su retorno y no lo hice. Entonces, ¿qué es lo que debo de realizar? Pues un cambio de régimen. ¿Cuándo debí de hacer ese cambio de régimen o cuál era la fecha debida de pago a más tardar el 4 de enero del 2020? Sin embargo, yo por alguna circunstancia no hice el pago ese día, el 4 de enero, y realmente voy a realizar el pago hasta el 12 de mayo del mismo año. Entonces, por eso tengo ya identificadas mis dos fechas. Primero, fecha de vida de pago, el 4 de enero del 2020. Fecha real de pago, el 12 de mayo del 2020. Entonces, estamos hablando que ahí hay un periodo de actualización que transcurre desde el mes de enero hasta el mes de mayo. ¿Qué es lo que voy a actualizar o cuál es la contribución que omití cubrir en tiempo y forma a un IJI de 42,000 pesos? Entonces, primero vamos a actualizar porque quedamos que los recargos se calculan sobre un monto actualizado. Tenemos primero que buscar el INPC de la fecha de vida de pago, que fue de enero, pero quedamos que es de un mes anterior.
Entonces, el mes anterior a enero del 2020 fue el INPC de diciembre del 2019. Y me dice que este INPC es de 105.346. Y hago lo propio con la fecha real de pago, que sería el 12 de mayo. Entonces, si voy a pagar hasta el 12 de mayo, tomo el INPC del mes anterior y me voy a abril del 2020 con un INPC de 105.755. Y entonces, pues ya sustituyo en mi fórmula de factor de actualización y voy a dividir los 105.755, que es el INPC más reciente, sobre o entre el INPC del periodo más antiguo, que sería de 105.346. Esto nos da un factor de actualización de 1.0039. Aquí les recuerdo, hemos dicho que siempre va a ser superior a 1. Entonces, ¿cómo voy a actualizar mi IGI? Pues voy a multiplicarlo, el IGI debí pagar normal, 42,000 por este factor de actualización. Me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a pagar por IGI 42,000, que era lo que debiste haber hecho en enero. Como lo estás haciendo hasta mayo, ahora vas a pagar 42,163 pesos. Ese es mi IGI actualizado. Entonces ya tengo mi IGI actualizado. Ahora voy a calcular los recargos sobre ese IGI actualizado. Si ven, todo este periodo transcurrió en 2020 y para 2020 tenemos una tasa mensual de recargos de 1.47. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a calcular mi factor de recargos. Y para eso tengo que considerar cada mes que transcurrió. Si vemos, si estamos hablando de enero, del 4 de enero al 12 de mayo, pues tenemos que transcurrieron 4 meses, como lo pueden ver reflejado aquí. Entonces, si estamos hablando de esos 4 meses, por lo tanto, voy a tener que sumar 4 veces el 1.47 para obtener mi factor de recargos. Por lo tanto, mi factor de recargos en este ejercicio es de 5.8%. ¿Qué hago ahora? Pues el monto actualizado lo voy a multiplicar por este factor de recargos y me dice que por concepto de recargos voy a pagar un monto de 2,479 pesos. De tal forma que ya considerando actualizaciones y recargos, el nuevo IGI a pagar será de 44,642 pesos. Si yo hubiera hecho el pago oportuno en enero, hubiera pagado 42,000, no lo hice, ahora pago 44,642, casi 2,000 pesos de más. Y ese sería un ejemplo muy escueto de actualizaciones y recargos. Creo que eso sería todo por este tema de leyes fiscales. Como ven, pues la intención fue tomar las partes más apremiantes de cada ley que tuvieran repercusión en comercio exterior y pues relacionarlos con nuestras operaciones y con todos nuestros pues, labores o actividades en torno a esto de comercio exterior. No, a lo mejor no propiamente un pedimento, pero a lo mejor estamos hablando por ahí de un pago de derechos, estamos hablando por ahí de actualizar mis contribuciones, estamos hablando de varias circunstancias que tienen pues, impacto al final del día en comercio exterior. No sé si con esto pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren colocar alguna inquietud en el chat, o incluso si lo desean, pueden encender sus micros. Pregunta Alma Mata, ¿qué fechas se deben considerar de acuerdo a hacer una actualización con base al INPC? Bueno, no sé si a lo mejor la preguntita fue de manera previa a que lo checáramos, pero quedamos que va a ser el INPC del mes inmediato anterior a la fecha en que se debió pagar. Ese es el primer INPC, y el segundo INPC, el de la fecha, el mes inmediato anterior a la fecha real de pago. Por eso creo que con este ejemplo puede quedar mucho más claro, ¿no? Debí pagar en enero y voy a pagar en mayo.
¿Qué INPCs van a jugar para mi cálculo? El de diciembre del 2019, que es el mes inmediato anterior a enero del 2020, y el de abril, que es el del mes inmediato anterior a mayo. Después, con eso, ya que tengo yo a la mano esos dos INPCs, pues voy a dividir el de la fecha más reciente entre la fecha más antigua y así obtengo mi factor de actualización. No sé si esa primera pregunta quedó resuelta, licenciada Alma. Y acerca del identificador en pedimento cuando se apliquen actualizaciones, concretamente me parece que para cambio de régimen, sí por ahí hay un FI, me parece, ¿o no? Ajá, al parecer es un FI y ya se calcula sobre normal y pues se calcula, se coloca el monto que, vaya la redundancia, se calculó el factor el FI como identificador. Y para los recargos RS, y eso solamente se coloca a nivel pedimento, como tasa. Sí, a nivel global entonces. Ahí sí nos confirma nada más Ana, sí podemos dar respuesta a sus preguntas. Por aquí nos pregunta Baldomero Soria, ¿la ley del IVA aplica para el caso del pago del transporte para una exportación contratada con una empresa extranjera? Ok, entiendo que se trata de un traslado. Bueno, habría que ver dónde tiene origen el traslado, dónde tiene lugar el traslado. Si estamos hablando de que se trata de un transporte de su planta o de su empresa hacia la aduana para que sea eventualmente exportado, pues es una acción que tiene lugar en territorio mexicano y por lo tanto estaría en teoría sujeta a la ley del IVA. Si estamos hablando de un transporte internacional que va a llevar de Laredo a Massachusetts su mercancía, pues ya es una desde Michoacán hasta Illinois. Ok, bueno, pues es lo mismo. Para la parte que va de Michoacán a la aduana de salida, sí es un acto que tiene lugar en territorio mexicano, por lo tanto estaría grabado el IVA. Pero lo que va de aduana de salida a Illinois, pues ya no hay un acto en territorio nacional, por lo tanto ya no sería sujeto de IVA. Hay que recordar que por eso pues funciona de esta manera, ¿no? En una IMPO que va a ser algo que se va a quedar en el mercado nacional, hay un IVA. Si ese acto grabable no tiene lugar dentro del territorio nacional, pues no aplicaría. No sé si más o menos quedó claro Baldomero Soria, y si hubiera alguna otra pregunta mientras tanto. Pero, bueno, aquí nos comentan, tal vez se refiere a que contrata el flete internacional y se lo facturan integrado en México. Todo, sí, todo el completo, ¿no? O sea, como si fuera un solo flete, incluyendo la parte nacional y la parte internacional. Sí, es probable que sea así. Habría ahí que nos tendría que especificar en todo caso Baldomero, si es como nos explica el contador Francisco Herrera. Sí, es así, ok. Como yo lo he trabajado, es igual, o sea, sí nos facturan todo exactamente, que hagan, bueno, nos comenta aquí el contador que es importante solicitar al forwarder que haga el desglose de conceptos. Sí, como lo hemos trabajado cuando se trata de un solo cobro por todo el viaje completo, es que pues se coloque un concepto de flete internacional, un concepto de arrastre nacional, y obviamente el de arrastre nacional sí va a tener un monto de IVA, no así el flete internacional, pero tendría que poner pues todo, ¿no? Todo desglosado. Flete internacional, flete nacional y su respectivo IVA.
Así debería de estar en la factura del forwarder o del transportista. ¿Alguna otra inquietud, duda, pregunta? Okay. Bueno, si ya no hay más dudas, pues damos por concluida esta sesión. Ya nada más como comentario, la próxima sesión vamos a cerrar con reglas generales. Y bueno, recordemos que una vez terminada la última sesión, vamos a contestar un formulario para que les hagamos llegar su diploma de participación. Y bueno, si no hay algún otro comentario, por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho pues su tiempo y pues que nos acompañen. Y que tengan muy buen día. Gracias.